Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Gracias Sinergia Inteligente por el espacio que nos brinda cada semana. Una semana está la psicóloga Karen y la otra semana estoy yo. Siempre compartimos temas de interés general. El día de hoy vamos a hablar de un tema que concierne a todas las familias, la crianza positiva, ya que pues a todos nos interesa saber cómo es que podemos educar de mejor manera a nuestros hijos, pues en ocasiones cometemos algunos errores y nadie nos puede guiar. Para ello tenemos a una invitada, Jocelyn Escamilla Rocafuerte, quien es estudiante en psicología. Jocelyn, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, me encuentro muy bien, muy feliz y contenta de estar aquí en este programa. Qué bueno, Jocelyn, pues vamos a hablar en cuestiones de crianza. Yo creo que este tema le va a interesar mucho a las personas y pues hay que cambiar en muchas ocasiones la manera en que estamos educando porque creemos que lo estamos haciendo bien y pues hay que hacer una pausa, una reflexión, ver en qué voy bien, en qué me estoy equivocando. Finalmente, pues como dicen, nadie nace sabiendo ser padres, sin embargo, pues en la actualidad debemos de estar más informados, buscar videos, buscar información en las redes sociales, escuchar a especialistas sobre el tema y educar de mejor manera a nuestros hijos, ya que ellos pues van a tener una personalidad conformada precisamente por la educación que nosotros les vamos a brindar y toda su conducta se va a reflejar finalmente en la sociedad y ese es precisamente uno de nuestros objetivos, que nosotros en el programa podamos contribuir con información valiosa para que las personas tomen aquello que consideren les es útil y con ello podamos contribuir a que se conforme una mejor sociedad, ya que si nosotros tenemos, como en el caso de hoy, este tema tan importante como la crianza positiva y hacemos una reflexión sobre la manera en que estamos educando, pues vamos a tener personas que actúen en base a valores más estables, equilibrados emocionalmente. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda presentar a la invitada. Psicosalud informa. De acuerdo a la UNICEF, la crianza positiva es el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes. Y debe de estar basada en la razón, la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto. Las personas que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes tienen la responsabilidad de protegerles y formarles respetando sus derechos humanos y por el contrario, no deben ejercer maltratos y castigos físicos o humillantes como golpes, azotes, nalgadas, amenazas, gritos, regaños o críticas atemorizantes. Bueno, pues ya el doctor César nos explicó brevemente lo que es la crianza positiva y Jocelyn Escamilla Rocafuerte, quien está especializando un poco en este tema en su carrera. Ella estudia la carrera de psicología, se encuentra actualmente en cuarto semestre en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la sede de la ciudad de Córdoba. Ella además ha realizado estudios sobre TDAH, desarrollo de potencialidades, prevención del suicidio y prevención del abuso sexual. Temas de gran relevancia incluso que tienen que ver mucho con la crianza positiva. El hecho de que nosotros podamos educar de una manera adecuada pues nos va a ayudar a que podamos prevenir algunos riesgos que pueden tener nuestros adolescentes. Jocelyn, para iniciar esta plática quisiera que empezáramos comentando cuáles son los estilos de crianza que existen en los hogares, porque si bien es cierto que nosotros lo que pretendemos en este programa es que se hable de la crianza positiva,
pues es importante que tú nos expliques un poquito sobre cuáles son los tipos de crianza que estamos viendo en la actualidad en los diferentes hogares de nuestro país. Pues los diferentes tipos de crianza que existen actualmente, pues es el padre autoritario. Estos son inflexibles, exigentes, son severos y tienen muchas reglas. Existe obediencia y pues en este caso los niños tienden a ser irritables, aprensivos, penosos, tímidos y se refleja en las ganas que no tienen de realizarse. Otro tipo de crianza es el padre con autoridad. En los padres son cariñosos y ofrecen apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites para sus hijos y los controlan a través de reglas, diálogos y razonamientos. Aquí el beneficio para los niños es que tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados y cooperativos. También está el tipo de padre permisivo, que son aquellos que son demasiado cariñosos, son relajados y les permiten al niño realizar lo que quiera. En los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, no tienen un rumbo. Este tipo de padres lo podemos ver más en la actualidad, ya que se refleja en padres adolescentes, y como su tipo de crianza fue o es posible que haya sido de padres autoritarios, deciden ser unos padres más relajados, y esto repercute porque ya no le ponen límites a sus niños. Por último, el tipo de padre pasivo, que son padres que no están directamente asociados a la convivencia con sus niños, se hacen indiferentes y tienden a rechazar a los niños. Esto lo podemos ver mucho en padres ausentes, entonces repercute también en estos niños que no tienen límites y se buscan una persona a seguir que no tenga una buena educación. Qué importante es que nos hayas mencionado todos estos tipos de crianza, porque desafortunadamente a veces pensamos que si tengo demasiada autoridad con los hijos, los voy a hacer unos hijos excelentes, o que si yo les permito todo, pues los voy a dejar ser libres y que entonces ellos van a estar muy bien, pero pues la realidad es otra, y pues qué bueno que nos vas diciendo, ¿no?, cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos. Los padres autoritarios, por supuesto que generan un problema en los hijos porque están ocasionando que no se desarrollen libremente, que de alguna manera se vuelvan muy introvertidos, temerosos, y pues eso tampoco es adecuado para nuestros niños, ya que de alguna manera va a impactar de forma negativa en la sociedad. También parece importante que nos hayas hablado de padres con autoridad, porque pues es importante que establezcamos reglas como padres, pero que también eduquemos con amor. No todo puede ser regaños, no todo puede ser establecer límites, y que no exista esa parte cariñosa, emocional, que es tan importante en los hijos. Y bueno, algo que también me llama la atención es el hecho de que tú nos digas actualmente uno de los casos que más se presenta, pues es de padres permisivos, porque como bien lo dices, tenemos muchos adolescentes que están siendo padres a muy temprana edad, y yo creo que ellos también pues no tienen todavía la madurez suficiente como para asimilar en muchas ocasiones el hecho de tener un hijo, y no piensan, no planean cómo es que les van a brindar una educación. Además de que también influye lo que nos decías de que al ser pues hijos de padres autoritarios, están acostumbrados a que les pongan tantas reglas, límites, no les dieran permiso para ciertas cosas, que pues ellos piensan que necesitan cambiar las cosas y que tienen que educar diferente. Sin embargo, pues también se equivocan, porque sin reglas, sin normas, pues realmente no se puede tener un buen funcionamiento de manera personal, familiar, y por supuesto también repercute de manera negativa en la sociedad. Y bueno, pues también nos mencionas los tipos de padres pasivos que podemos encontrar en la sociedad, y pues muchas veces por el trabajo, por diversas situaciones que se tienen, pues se hacen a un lado de la educación de los hijos, se deja la responsabilidad a alguien más, y pues tampoco es adecuado, porque pues si bien es cierto que el ritmo que nosotros ahora tenemos de trabajo y de todo es más complejo, pues hay que darse el tiempo para educar a los hijos
y que ellos vean buenos ejemplos de parte de nosotros y que ellos vean que existe una preocupación por su formación. Jocelyn, también quisiera que nos comentaras cuál es el objetivo de esa crianza positiva que ya nos explicó el doctor César, qué significa y por qué es importante que ésta sea aplicada en la familia. Pues uno de los objetivos es el buen trato a los hijos y consiste en tratar a las niñas, a los niños y a las adolescentes como seres humanos que tienen derecho y no como propiedad de los padres como actualmente, anteriormente se hacía, el de porque eres mi hijo tienes que, o porque yo te di la vida me tienes que respetar, o aquellos chantajes que utilizan los padres en algunas ocasiones. En este tipo de crianza vamos a tratarnos con igualdad, yo te respeto, tú me respetas, siempre y cuando va a haber límites y reglas. Y es importante pues porque fomentar la relación entre los padres con los hijos basada en respeto mutuo, así de esta manera las relaciones se hacen de mejor manera, hay una armonía, hay una paz y no es un contrato familiar, sino que todos cooperan de manera equitativa igual. Entonces, el llevar la crianza positiva y aplicarla puede considerarse muy benéfica tanto para los padres como para los hijos en esta actualidad. Sí, es muy importante que tú nos digas que pues hay que tomar en cuenta que los niños tienen derechos, los adolescentes tienen derechos. Y es cierto, muchas veces escuchamos a los papás decir, pues lo vas a hacer porque yo lo digo, ¿no? Y en algunas ocasiones hay situaciones de mucha agresividad donde escuchamos a mamás que, pues de momento las abuelitas se enojan de que maltrate a los niños y pues nos ha tocado escuchar de repente que digan ni siquiera me lo como porque yo lo tuve, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja porque no estamos tomando conciencia sobre los daños que se están generando como padres hacia los hijos, principalmente esto lo he escuchado de algunas mujeres y pues bueno, esto que nos dices de que la crianza positiva tiene que ver mucho con el buen trato, es importante, nos hablas de una paz. Actualmente hablamos mucho sobre la necesidad que tenemos sobre una cultura de la paz, ¿no? Una cultura de paz. Entonces, si queremos una cultura de paz, pues yo creo que la crianza positiva es la forma idónea para que podamos educar a los niños. En la actualidad, pues vamos a tener muchos problemas por la situación que se está presentando con la tecnología. Muchos niños se vuelven adictos a ella y entonces pues si no hay un control por parte de los padres, si no hay límites, el niño utiliza un teléfono, una tablet, una computadora todo el tiempo que él lo desea y pues en realidad sabemos que su cerebro se afecta, que se afecta su sueño, su ritmo de sueño y vigilia, que se estresan por estar tanto tiempo con los dispositivos, que genera por lo tanto problemas en el ámbito del aprendizaje, por ejemplo en la escuela. Entonces pues la crianza positiva, como bien lo dices, debe de llevar a que haya armonía y yo creo que eso va a evitar pues que haya tantos conflictos entre padres e hijos y además tú nos mencionaste la cuestión de la equidad. Creo que por cuestión cultural tenemos una situación bastante negativa todavía en México, que es una cultura machista, donde desafortunadamente se piensa que el hombre debe tener más derechos que la mujer y la mujer todavía no tiene un trato equitativo respecto al hombre. Entonces, tú nos decías que la crianza positiva pues tiene como objetivo precisamente que haya una equidad y yo creo que ahí es donde pues los niños van a ir aprendiendo que deben de respetar a las mujeres. Por ejemplo, Jocelyn, en este sentido pues hay muchos beneficios que se van a generar por lo que ya tú nos has iniciado a comentar y quisiera que nos profundizaras un poco más qué pasa cuando en un hogar se tiene crianza positiva. ¿Cuáles son los beneficios que tú consideras van a tener los niños de manera personal, pero también
a la vez la familia y por supuesto que eso se extiende a la escuela, al ámbito laboral, en general pues se va a extender a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando realmente se ejerce una crianza positiva con los hijos en la sociedad? Pues los beneficios de la crianza positiva son muchos. Solo enlistaré algunos, pero son demasiados. Es muy bueno que se empiece a fomentar esta crianza positiva. Algunos de estos beneficios es fomentar la conexión de los niños ante la comprensión y la empatía. Pues sabemos que mucho se ha hablado de la empatía, pero no nos han explicado, no nos han dicho cómo hay que llevarla a cabo. Te dicen sé empático, pero no de qué manera. El ser empático no es solo ponerme en los zapatos de la otra persona. También ayuda a mantener un clima de armonía en la familia, pero esto va a trascender. Después de la familia viene la escuela, viene la sociedad. Entonces, la crianza positiva nos va a llevar a tener un ambiente de armonía tanto dentro y fuera de la familia. También va a fomentar la cooperación y va a ayudar a que se evite una lucha de poder de quién puede más, si el niño o el adulto. Volvemos a lo mismo de la armonía. Todo esto nos va a ir llevando a que el niño tenga una autoestima sana y que sea capaz de ser una persona de bien a largo plazo. Ayuda a resolver problemas pues a largo plazo, como lo comentaba, puesto que generalmente nuestra cultura nos dice toma castigos, castiga al niño si no te hace caso, pégale, si no aprende en la escuela, con sangre entra la letra. Y esta crianza positiva nos dice que no es así, porque fomentar castigos va a fomentar el miedo. Una vez que el niño pierda el miedo, pues ya no vas a saber cómo controlar a ese niño. Sin embargo, con la crianza positiva es llegar a acuerdos, a límites, a reglas, y esto se va a ir haciendo a largo plazo, entonces no va a ser solo de un día. Va a ser un hábito que se va a quedar para siempre y este niño va a crecer como una persona de bien. Y así como estos beneficios, hay más en el que contribuye a la autonomía del niño. No va a ser un niño que siempre va a estar pegado de sus padres o de otra persona que le ayude a salir de sus problemas. Y pues va a tener un desarrollo apropiado a su ritmo y sin forzar los aprendizajes. Es cierto, fíjate que ahora que dices un desarrollo a su ritmo, nosotros, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues vemos que no todos aprenden de la misma manera y entonces en la actualidad se pide que la educación se vaya dando de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los niños. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que si existe esa crianza positiva en la familia, y posteriormente el niño llega a la escuela, pues se pueden evitar tantos problemas por lo que ya nos estás mencionando, ya que pues muchos maestros lo decimos, si nosotros tuviéramos niños con valores, niños con buena educación, con buena formación, con reglas claras, límites bien establecidos, pues en la escuela no tendría ningún maestro que estar batallando con el mal comportamiento de los niños, porque todo va de la mano y entonces tendríamos mayor disciplina, mayor responsabilidad, mayor aprendizaje y por lo tanto mayor calidad en la educación, porque creo que todo va de la mano. Si no tenemos una buena formación en el hogar, pues por supuesto que va trastocando ciertas áreas y entonces ahí se refleja lo negativo que nosotros podamos tener de manera general en la sociedad. Es muy importante lo que nos dice sobre la empatía, porque yo creo que se requiere cada vez más esa empatía que no se logra poner en práctica y que a veces no se logra entender. Tenemos una situación todavía un poco negativa desde que se ha iniciado esta pandemia, con muchos problemas que se han generado en los niños y en los adolescentes, como por ejemplo depresión, estrés, ansiedad, y todo eso pues está afectando seriamente tanto a la familia como a la escuela, y en general pues ya podremos ver consecuencias negativas en la sociedad en un futuro no tan lejano. Yo creo que el hecho de que hables de cooperación también es muy importante, porque necesitamos que entre todos podamos hacer algo, podamos ayudar, podamos cooperar.
ya que pues a veces tenemos una sociedad un poco egoísta, que no se preocupa la gente más que por el bienestar personal, y en realidad es importante que nos preocupemos por nuestro bien, pero también por el bien social, porque yo creo que nuestras acciones pues siempre van a repercutir en los demás, pero tenemos que ir tomando conciencia sobre lo que hacemos. En la actualidad vemos muchos jóvenes que tienen problemas de autoestima, entonces pues también esto es relevante que nos lo hayas mencionado, porque nos dices que la crianza positiva genera un beneficio de autoestima en los niños, entonces dejaremos de tener tantos problemas, porque después de una baja autoestima pues va a ocasionar una inseguridad, y de ahí se derivan otros problemas. Así que en general pues vemos entonces con tu respuesta que la crianza positiva nos ayuda a tener mejores ciudadanos. Y bueno, esto también que nos mencionaste me pareció importante sobre la cuestión de el conductismo, lo que nos dices de estímulo-respuesta, porque estamos acostumbrados a los premios y a los castigos, y yo creo que esa forma de educar ya tiene que pasar a la historia, que ha sido parte de nuestra historia como mexicanos, y como pues un sistema educativo que tenemos también ha sido parte durante muchísimos años, y los niños se van acostumbrando a que sí hago esto, pero porque me vas a premiar, no hago esto porque me vas a castigar, pero no vamos tomando conciencia en que, por ejemplo, no tiro basura porque genero un daño. Lo que hace alguien es decir, no tiro basura porque me sancionan, no tiro basura porque me regañan. Entonces debemos de aprender a hacer las cosas por convicción y por la necesidad que vemos de hacer el bien para todos. Así que pues es muy importante el que sigamos estableciendo acuerdos, límites, reglas, normas, como nos has mencionado, para que se tenga una mejor educación y menos problemas en las familias, ya que también es característico de muchas familias mexicanas que haya tantos problemas entre los propios miembros, muchos conflictos difíciles de solucionar, muchas conductas impulsivas, poco equilibrio emocional, muy poca educación socioemocional, por ejemplo, porque en nuestro país pues no tenemos esa cultura. Jocelyn, yo sé que en algunas ocasiones nosotros como padres nos llegamos a equivocar. A veces necesitamos reflexionar, escuchar una plática como la que hoy estamos teniendo para que digamos, a ver qué estoy haciendo, en qué me he equivocado. A veces cometemos errores sin darnos cuenta, pero es muy importante que tomemos conciencia que pues los errores se deben de considerar, y debemos de ir viendo qué voy a hacer para ya no equivocarme tanto o ya no equivocarme. ¿Tú cuáles consideras que son los principales errores que llegamos a cometer como padres en la educación de nuestros hijos? ¿Cuáles consideras que pueden ser las consecuencias que esto puede tener? Pues como lo comentabas al principio, no nacemos siendo padres ni tampoco nacemos sabiendo ser hijos, pero algunos de los mayores errores que podemos o que se pueden llegar a cometer siendo padres es el castigar mal, poner sanciones desproporcionadas o sin lógica, imponer castigos imposibles a los niños, porque pues aquí el niño se conflictúa, igual no va a saber cómo realizarlo, cómo llegar a hacer este tipo de castigos. Otro que solemos hacer mucho los padres, es un error muy grande, hacer promesas inalcanzables. Yo le prometo al niño cierta cosa para que él me obedezca o cambie su conducta, pero yo sé que no voy a poder lograr cumplirle esa promesa, entonces el niño dice, ya no lo voy a hacer porque no me lo vas a cumplir, porque no me cumpliste lo anterior, entonces ¿por qué voy a creer en ti? El niño pierde confianza en el padre o en el adulto que le está pidiendo que haga cierta situación. Otro error es que no se viva a través de los hijos. Como lo mencionamos también anteriormente, hay mucho padre adolescente, desgraciadamente, y esto conlleva a que como yo no pude realizar cierto sueño, yo no pude hacer cierta cosa, ahora mi hijo lo va a tener que hacer, y yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo viva esto que yo no pude vivir o no lo alcancé a vivir. Ese también es un error porque ya no se le da permiso al niño de que sueñe, de que haga
lo que a él le interese, de que el niño viva libre. Otro error es precisamente eso, olvidar que el niño es niño. Los niños quieren jugar con el padre y no al revés, el padre jugar con el niño. Cuando hablamos de que el niño juegue con el padre, el niño va a poner las reglas del juego. Y generalmente como adultos no dejamos que eso pase y hasta llegamos a insultarlos, que sería otro error, el insultar, el castigar de manera física al niño, bajarle su autoestima con decirle palabras que no deben de ser, son de los errores que llegamos a cometer y que la cultura o nuestra sociedad en México nos ha dicho que no está tan mal el decirle al niño eres un tonto, eres un burro, porque pues no pasa nada, no se lo dije porque así vaya a ser, ¿no? Lo dije como una forma calificativa, pero al rato se le olvida y no es verdad, el niño guarda todo eso en su ser y al rato piensa que siempre es un tonto, que siempre es un burro o algunas otras palabras un poco más fuertes. Y algunas de estas consecuencias es el que tengan un desarrollo cognitivo lento, precisamente porque se le empieza a desvalidar sus habilidades, sus emociones, el no permitirle al niño que llore porque es niño y a la niña sí porque es niña. Entonces al niño se le debe validar sus emociones, si está enojado, si está triste, si está contento, si está feliz. Como adultos a veces los desmotivamos cuando el niño dice mamá, saqué 10 en la escuela y el padre le dice es tu obligación. O sea, sí es obligación el tener una buena calificación, pero también se le puede dar una pequeña felicitación o un bien hecho y esto motiva al niño. Otra consecuencia pueden ser los problemas de comportamiento, desregularización de las emociones, agresividad y ya en problemas más graves lo que es la depresión y la ansiedad y todo esto sin darnos cuenta. Así es, y como bien lo dice, sin darnos cuenta. Muchas veces hay padres que se empiezan a cuestionar, pero ¿y por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo cayó en la droga? ¿Por qué se alcoholiza? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué es esto? Sin darnos cuenta de que pues a veces como padres somos los causantes de esas situaciones que ahora se presentan en los hijos. Es muy importante y tomaremos entonces en cuenta que pues nos hablas de injusticia, que no se tenga pues una situación negativa de castigos, de ofensas, de insultos hacia los hijos, porque eso les va a generar un mal, ¿no? Que no seamos padres injustos. Yo creo que pues es uno de los errores que más se comete, como bien nos los dices. Y bueno, hay que seguir el consejo de que pues no tenemos que prometer algo si sabemos que no se va a cumplir, porque pues Jocelyn nos dice, es un error prometer y no cumplir, porque entonces si se prometió el castigo, pues el hijo después va a decir no pasó nada y entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y también el niño, si se le prometió regalarle algo, obsequiarle algo por hacer ciertas cosas y no se le dio, va a decir pues ya no lo hago porque me engañó y no me lo dio, ¿no? Entonces creo que esas promesas falsas pues generan un problema y un conflicto en los hijos. Además recordemos que la mejor manera de educar a un hijo pues es a través del ejemplo y entonces si yo prometo y no cumplo le estoy enseñando a mi hijo que pues no importa que tus promesas no se lleven a la realidad, ¿no? Que no importa que mientas, así que le estoy generando un mal. Y también me parece súper importante que nos hables de esa situación que se presenta donde los padres buscan la realización propia a través de sus hijos, porque es cuando entonces de alguna manera limitan tanto a sus hijos que les imponen qué estudiar, les imponen qué hacer, los tienen bastante ocupados durante el día estudiando todo aquello que como padre se hubiera querido estudiar y que ahora el niño que lo haga, ¿no? Y entonces nos olvidamos que son niños que necesitan divertirse, que necesitan jugar, que necesitan su espacio y que no todo va a ser estudio en la vida, porque pues lamentablemente sí observamos algunas situaciones de ese tipo donde los padres tienen a los hijos sumamente ocupados y entonces queremos que nuestros hijos hagan forzosamente lo que nosotros hubiéramos querido hacer, así que pues es algo que no debemos hacer, no hay que cometer esos errores, ya los estamos escuchando y entonces ahora hay que ser
más reflexivos sobre qué estamos haciendo, detectar qué es lo que nos está funcionando muy bien, en qué nos estamos equivocando e ir cambiando pues todo aquello que no favorezca a nuestros hijos y por supuesto en general a nosotros, a nuestra familia también, porque todo tiene que ver. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Torres, y regresamos para seguir platicando con Jocelyn. También van a escuchar una canción que se llama Carlota de Melendi. Es una canción muy emotiva al ritmo de rumba que Melendi dedica a su primera hija antes de su llegada. Pertenece a un disco que se llama Que el cielo espere sentao y tiene frases como pido perdón por los errores que todavía no cometí. Precisamente elegí esa canción porque pues acabamos de hablar sobre errores. Jocelyn nos acaba de explicar cuáles son los errores más comunes en nuestra sociedad en la forma de criar. Y bueno, esta canción nos va a hacer reflexionar un poco. Vamos a escucharla. Psicosalud informa. De acuerdo a Marta de Baile, la falta de autoridad de los padres tiene consecuencias negativas que van mucho más allá de la mala conducta actual de los hijos. La ausencia de límites trae consigo que los niños crezcan consentidos, acostumbrados a imponer su criterio, y eso comúnmente ocasiona que sean niños incapaces de aceptar normas, que no entiendan el no, y que probablemente se conviertan en adultos con dificultades para cumplir normas como horarios, compromisos, normas de convivencia, entre otros. Además de que difícilmente convivirán o se relacionarán con otras personas. ¿Serán personas inseguras? No entenderán que sus actos tienen consecuencias y que está en su mano cambiar las cosas. Se convertirán en adultos que no toleren la frustración e incapaces de autocontrolar su conducta. Jamás pensé que sentiría lo que siento. Todavía tu madre te lleva adentro y yo te llevo en el alma. Porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma. Te quiero, niña, hasta hacerme llorar. Regalo del cielo, prometo cuidar, dándote mi vida. Y pido perdón por los errores que todavía no cometí, porque yo quiero serlo todo para ti. Y me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir. Y aunque la vida me congele con su aliento, vivirán mis sentimientos solo con oír tu voz. Jamás pensé que se reiría mi tristeza. Tú das calor a la mañana más sombría. Me trajiste la alegría. Eres tú quien da sentido a mi existencia, porque llegaste cuando más necesitaba, cuando la vida me ahogaba. Te quiero, niña, hasta hacerme llorar. Regalo del cielo, prometo cuidar, dándote mi vida. Y pido perdón por los errores que todavía no cometí, porque yo quiero serlo todo para ti. Y me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir. Y aunque la vida me congele con su aliento, vivirán mis sentimientos solo con oír tu voz.
por los errores que todavía no cometí, porque yo quiero serlo todo para ti y me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir, y aunque la vida me congele con su aliento, vivirán mis sentimientos solo con oír tu voz. Duerme, niña, tú tranquila, de tus sueños cuidaré, y cuando tú tengas pesadillas, yo les haré cosquillas para que te rías también. Duerme, tranquila, de tus sueños cuidaré, y cuando tú tengas pesadillas. Estamos de regreso, ojalá que hayan disfrutado esta canción, que yo creo que pues se ha escrito con mucho gusto para un hijo que iban a nacer, y creo que nosotros debemos de considerar que pues a veces quisiéramos dar todo a nuestros hijos, pero no es posible, y a veces pues llegamos a cometer ciertos errores, ¿no? Como la canción nos llega a mencionar que hay que está pidiendo disculpas a su hija por los errores que todavía no ha cometido. Jocelyn, tú nos mencionabas en la respuesta anterior que no debemos de cometer castigos físicos, ¿no? Porque pues es un error, diríamos, cultural, porque históricamente hablando, pues en México se tiene la costumbre del castigo corporal hacia los hijos, los gritos hacia los hijos, y estos patrones se van reproduciendo de generación en generación. ¿Tú por qué consideras que es importante romper con esos patrones culturales donde se sigue maltratando a los niños físicamente, verbalmente y por supuesto psicológicamente? Pues considero que es importante en primer lugar porque, como bien sabemos, violencia genera más violencia. Entonces, un niño que ha sido violentado desde este punto de vista de yo educo con golpes, con insultos, con gritos, el niño va a actuar de la misma manera en un futuro, y no solo cuando sea padre, sino se observa desde el ambiente educativo cuando el niño reacciona a cierta actitud de algún compañero y lo golpea, y se preguntan por qué, de dónde viene esta agresividad. Pues podemos ver que esto afecta negativamente a todos los niños, y pues hace que tengan un desarrollo cognitivo más lento, sufran de agresividad, también sufran de que sean o hagan bullying o les hagan bullying y se dejen. Entonces es importante romper con todo esto para tener un niño sano y en un futuro sea un padre sano que sepa cómo guiar a sus hijos y no se vaya desde el patrón de violencia, de yo te golpeo porque a mí así me enseñaron, no sé de otra manera cómo demostrarte que lo que estás haciendo es mal. E incluso he escuchado a algunos padres decir yo le pego por amor. Entonces creo que el amor se debe demostrar de otras maneras, no con golpes, no con castigos, no con gritos o con insultos. Hay muchas mamás o papás que suelen decirle en público a su hijo mi amor, mi vida, pero en su casa los insultan, los denigran, los humillan. Entonces el niño vuelve a entrar en confusión porque no sabe si de verdad lo quieren o no, y qué pasa después, que o son parejas abusadoras, son mujeres violentadas o son niños que violentan a sus mujeres porque fue el cariño que así les enseñaron en sus hogares. Entonces es importante romper con todo esto para llevar una vida sana, saber identificar que el amor no es golpear, que el amor no son insultos, que el cariño no se demuestra de esa manera. Y como lo comentabas anteriormente, nuestra cultura nos dice que hay que castigar o golpear a los niños
cuando en esta actualidad de modernidad, habiendo ya tantas cosas nuevas, deberíamos cambiar esta parte también en educar con amor. Sí, sí es cierto, como dices, ya en la actualidad las cosas van cambiando y entonces pues no podemos pensar que esas formas, diríamos, hasta arcaicas, ¿verdad? Porque pues ya desde cuándo están puestas en práctica, pues yo creo que ya tenemos que modificar esa manera de tratar a los hijos, porque observamos todavía en muchos hogares que los niños son maltratados y bueno, tú ya nos diste varias situaciones negativas que genera el hecho de que haya maltrato en los niños. Nos mencionaste, por ejemplo, aspectos cognitivos. Está comprobado que cuando un niño es maltratado físicamente, verbalmente, por lo tanto emocionalmente, pues genera mucho estrés y el niño que está viviendo estresado tiene un problema serio porque él va a tener problemas de aprendizaje. Su amígdala en su sistema límbico pues se hace más grande por el miedo que tiene en el hogar y por otras situaciones y entonces ya no razona como debiera y entonces eso ocasiona un problema y muchas veces llega a ocurrir que el maestro o la maestra llama a la mamá o al papá para dar quejas del hijo de que no está haciendo tarea, de que no aprende, de que está reprobando y entonces lo maltratan más para hacerle ver que tiene que estudiar y obviamente genera un problema mayor porque tú nos decías ese ejemplo de que como lo amo, lo golpeo, ¿no? Porque pues le estoy enseñando cómo debe de ser, ¿no? Lo estoy guiando porque yo lo quiero es que pues lo estoy maltratando para que él sea una persona de bien y pues no es el camino correcto. Yo creo que debemos educar a los hijos desde muy pequeños, desde que son bebés, con disciplina, con ciertas reglas y diríamos, ¿cómo voy a educar a un bebé con reglas? Pues desde que yo lo estoy bañando a la misma hora, desde que le estoy dando de comer a la misma hora, entonces ya estoy generando pues ciertas reglas, el niño va aprendiendo y obviamente se vuelve mucho más disciplinado, así que hay que ir educando a través del diálogo para que no se recurra al castigo físico que daña tremendamente. Además se me viene a la mente el hecho de que pues el maltrato, el miedo, el temor también genera estrés y nosotros entre mayor estrés tengamos, estamos generando más cortisol y entonces el cortisol pues está ocasionando, es una hormona el cortisol, que nosotros retengamos mayor cantidad de grasa en nuestro organismo. Entonces en muchas ocasiones vemos que un niño está subiendo de peso y no imaginamos que es por el estrés que él está viviendo, porque nosotros también subimos de peso por estrés. Así que si observamos nuestra sociedad, pues tenemos un problema de obesidad infantil y si bien es cierto que la alimentación está contribuyendo, pues habría que pensar si los niños están viviendo demasiado estrés que les está ocasionando que ellos suban de peso. También nos dices algo interesante que es que pues en muchas ocasiones cuando se vive violencia hacia los niños o lo volvemos violento o lo volvemos víctima y tienes mucha razón cuando nos hablas del bullying porque pues muchos niños en las escuelas o adolescentes están viviendo el acoso escolar pero porque ellos de alguna manera ya aprendieron a que tienen que ser sumisos. O ocurre todo lo contrario, incluso niños que son maltratados por sus familiares, pues resulta que en la escuela son los que van a desquitarse y van a golpear a otros niños, los van a humillar, los van a ofender. Entonces, creo que sí debemos de acabar con ese maltrato físico que se está viviendo y que bueno que tú también coincides en que pues tenemos que ir poco a poco disminuyendo esta situación negativa para que deje de ser parte de la cultura, de la educación del mexicano, porque pues es muy, muy común, como dices, si a mí me educaron a golpes, pues yo educo a golpes, y es precisamente lo que tenemos que cambiar. Jocelyn, también quisiera que nos comentaras un poco sobre de qué manera podemos lograr una buena comunicación con los hijos, porque pues es muy importante podernos comunicar. Hace un rato nos pusiste un ejemplo que me gustó, de cuando se está jugando, a veces se quiere jugar, pero ni siquiera toma en cuenta al hijo, ¿no? Yo decido que se va a hacer y entonces
pues es importante que el niño también opine. ¿Cómo logramos esa comunicación? Pues es tener una comunicación positiva y asertiva con el niño. Positiva quiere decir que yo estoy en la disposición de escucharlo, de que nos comuniquemos y no decirle, ay, ya vienes a molestar, ay, ahorita que estoy ocupada, vienes con tus cosas, sino dedicarle ese tiempo, esa disposición. Y no, si yo voy a comunicarme con mi hijo, con un niño, siempre se ha hablado de ponernos a su altura. También el dejar a un lado el celular, apagar la televisión, porque nos vamos a centrar en comunicarnos, tanto el niño conmigo como yo con el niño. El no buscar culpables cuando el niño nos está comunicando algo, es escucharlo con atención, no interrumpirlo, no decirle fue tu culpa o es culpa de alguien, porque ya no le brindamos esa confianza y ahí se rompe la comunicación en decir ya no vuelvo a decir nada porque me vas a culpar o porque me vas a regañar o por alguna situación. También el tener una empatía y ser responsable de lo que estamos diciendo y hablando con el niño. No voy a hablar con un niño de la misma manera que voy a hablar con un adulto o con un adolescente, ya que todos tienen sus diferentes niveles y no se puede hablar de la misma manera. Al mismo tiempo hay que establecer los límites y estos límites deben ser coherentes y darles a los niños que tomen decisiones, no decidir por ellos. Cuando ellos están comunicando con nosotros por alguna situación en particular, es decir, ¿tú qué harías? ¿Tú qué crees que sea lo correcto? Y no decirle, tienes que hacer esto o debes actuar de esta manera, porque entonces el niño ya no se siente guiado, sino que se siente que uno va a decidir por ellos en todas sus decisiones y ahí también se rompe la comunicación. Una forma muy buena de poder tener comunicación con los hijos es el realizar comidas familiares. Por el ritmo de vida que estamos llevando, cada quien come cuando puede, come donde puede y ya no se da uno ese tiempo de decir vamos a comer en familia y a convivir. En esta convivencia, pues igual el celular apartado, la televisión apartada y que se pueda tener un momento de intimidad como familia y de esta manera los niños, los adolescentes, incluso si hay adultos, pueden tener una confianza. Igual si es una familia o un grupo de personas que no suelen hacer esto seguido, quizá al principio es incómodo, pero si se hace un hábito, se puede llegar a hacer grandes cosas, pues va a haber una comunicación muy buena y va a ser un momento de la familia, de ellos, un momento que no se va a romper tan fácil y que se llega a disfrutar. El compartir en tiempo, compartir pequeños momentos con los hijos también ayuda mucho a tener una buena comunicación, el salir mejor a dejar la basura y en ese momento se pueda dar una pequeña plática, salir a pasear a la mascota igual. La comunicación es algo que debemos tener todos los días y no nada más de vez en cuando, no es te digo esto porque ya voy deprisa, es darnos un tiempo, también el celebrar pequeños logros, ya sea una buena nota, un cumpleaños. Yo consideraría, desde mi punto de vista, que todos celebramos nuestros cumpleaños y no es así. Ahora puedo ver que muchos niños no celebran su cumpleaños ni se acuerdan, sus papás pues igual están ocupados o no tienen el tiempo y no hay un pastel, no hay una celebración como tal, cuando se considera algo socialmente en todos lados y cuando se lo llegan a celebrar se sienten incómodos, se sienten mal, dicen ¿por qué no me había pasado esto antes? Entonces también es una forma de comunicarnos con ellos, el que se sientan aceptados, el que al tener un logro o una celebración, haya una comunicación positiva y no todo sea negativo, porque solemos comunicarnos con los niños cuando hicieron algo malo en la escuela, ven, vamos a hablar porque hiciste esto. Hicieron algo malo en casa, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no tendiste tu cama? ¿Por qué no levantaste tus juguetes? Ahí sí hablamos con ellos. Sin embargo, cuando tienden su cama, cuando levantan sus juguetes, lo pasamos de largo, pues es algo que deben de hacer. Para tener una muy buena comunicación, el demostrar afecto, un abrazo, un beso de despedida, un beso de llegada, son pequeñas cosas que van sumando una gran comunicación y a veces lo
lo dejamos pasar por nuestro ritmo de vida, pero el tener comunicación pues nos va a llevar a lograr grandes cosas y a tener unos hijos que nos tengan confianza sin pasar el límite o la línea de soy tu padre y no tu amigo. Sí, pues muy importante y buenas recomendaciones que nos has hecho. Tenemos que ser entonces pues personas que escuchemos activamente, y sí es cierto, en muchas ocasiones vemos a los niños que preguntan a los papás mucho porque pues están en una etapa de mucha curiosidad y pues los padres están ocupados, tienen muchas cosas que hacer y entonces les decimos pregúntale a otra persona, ¿no? O ya nada más medio les contestamos y en realidad no platicamos con ellos. Entonces es importante que platiquemos con nuestros hijos y que nos sepamos realmente comunicar. Tú nos dices una comunicación positiva y asertiva. Y eso es muy importante porque vamos a tener la disposición realmente de escuchar y que sea de verdad algo dialéctico, que no sea unilateral donde yo solo hablo y mi hijo tiene derecho a callarse, ¿no? Porque pues él no tiene nada que decir. Hay que reconocerlos, hay que valorarlos, hay que tomarlos en cuenta, como bien nos lo dices, que ellos también opinen. Si vamos a salir un fin de semana, pues hay que preguntarles a dónde te gustaría ir, porque normalmente los padres deciden y aunque los hijos no estén a gusto, tienen que ir y agradecer por haber, pues obviamente tenido un momento de ocio, ¿no? De diversión, así que hay que escucharlos. Jocelyn, entonces, ¿cómo podemos lograr una crianza positiva en nuestros hogares? Pues una forma es estimular la autoestima de nuestro hijo, evitar palabras hirientes. Para nosotros o por la mayoría de los padres, nuestros hijos pues van a ser lo más bello, lo más hermoso y nunca olvidarlo. Pase el tiempo, siempre debemos decirle a nuestros hijos lo importante que son para nosotros. Tal vez para el mundo entero no lo sean así, pero siempre para nosotros deben ser lo importante, lo primero y hacérselo saber. Otra es que reconocer las buenas opciones y no solo las negativas, como anteriormente lo comentaba. Tanto lo bueno como lo malo pesan, pero generalmente reconocemos más fácil lo negativo que lo positivo. Entonces, para una crianza positiva, pues también reconocer las buenas acciones que realicen. El establecer límites y ser coherentes con nuestra disciplina. No es que yo hoy no te voy a... Solo por hoy no vas a ser disciplinado, solo por hoy no va a haber estas reglas. No, una crianza positiva debe ser en línea siempre, no hacer excepciones. También hacernos un tiempo para nuestros hijos, ¿no? Para salir con ellos, para platicar, para convivir. El ser un buen modelo a seguir, como anteriormente lo comentabas. Yo voy a practicar con el ejemplo, entonces esto también tiene que ver con la crianza positiva, el ser un modelo para mi hijo. Hacer de la comunicación una prioridad, como ya lo mencionábamos. Y también ser flexibles ante este estilo de crianza, pues como lo veíamos por cultura, hay otros estilos que se siguen y quizás este estilo sea algo nuevo, pero tener la mente abierta y ver que nos puede funcionar esta forma de criar a nuestros hijos. El demostrar el amor incondicional, no te voy a amar si sacas 10 y no te voy a amar si hoy sacaste 5, ¿no? El amor debe ser siempre igual, aunque sí con sus reglas, con sus límites, pero pues demostrarlo y evitar, estar consciente de nuestras limitaciones como padres. Cuando yo ya no sé para dónde voy a jalar, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, no me escucha, no me atiende y yo ya no sé qué hacer con él, pues saber que como padre tengo esa limitante, pero que también hay opciones como con psicólogos, como trabajadores sociales, terapeutas, donde puedo ir, que me orienten, me den una ayuda de saber cómo puedo actuar con mi hijo, así como este programa en donde yo me puedo dar un tiempo como padre de escucharlo y decir, esto me está pasando, y puedo recurrir a la mejor a contactar el programa y decir, ayúdenme, no puedo,
y saber que puedo equivocarme como papá y puedo pedir ayuda también para ser un mejor papá, como lo mencionabas al principio, buscar estas alternativas, talleres, conferencias y no cerrarme a que no, yo no voy a dejar que alguien me diga cómo ser papá. Y pues entonces ahí caemos en el error tanto el padre como el hijo y quedan pues atrapados en esta problemática. Sí, es cierto, porque muchas veces nos quedamos callados, no saber qué hacer ante ya no saber cómo actuar con nuestros hijos si es que algo va mal. Entonces, pues sí es pues indispensable solicitar esa ayuda que tú mencionas a un especialista para que nos pueda guiar, para que nos diga cómo retomamos el camino y reconocer que nos hemos equivocado, porque pues como hay una frase que dice es de sabios cambiar de opinión. Yo creo que también como padres pues a veces vamos aplicando el ensayo y el error. Entonces hay que reconocer que ya nos equivocamos y hay que ver la manera de corregir esas situaciones y no dejarlas pasar y no pensar que pues ya de ni modo, ya después las cosas cambiarán, o que no quiero reconocer que sí me equivoqué, porque entonces les causamos un mal a nuestros hijos. Hay que comunicar el amor y el valor que tienen nuestros hijos, como bien nos dice Jocelyn. Y bueno, destacando lo que tú decías, estamos muy acostumbrados a que las personas vean nuestros errores, pero que pocas veces incluso reconozcan nuestros aciertos, nuestras virtudes. Es muy común criticar, pero no el decir, oye, qué bien, ya hiciste esto. Entonces lo mismo tiene que ocurrir con los niños. Los niños tienen que ser reconocidos. Tú decías hace un rato, pues, si no tendió la cama, lo regaño, pero si la tendió, pues es su obligación y no le digo nada. Entonces, ahí es donde estamos siguiendo con esta cultura de la crítica destructiva más que constructiva, y hay que ayudar a los niños a desarrollarse de manera adecuada, pero haciéndoles ver que ellos son seres que no son perfectos, que la perfección no existe, que a veces se equivocan, pero también que a veces tienen aciertos, y que tienen que ir viendo qué es lo que están haciendo mal para que ellos mismos también vayan teniendo un criterio y la madurez para ir cambiando aquello que no es adecuado, que no es correcto. Y pues bueno, en general tenemos que dar muy buenos ejemplos a nuestros hijos para que ellos pues los puedan tomar y entonces vayan imitando ciertas acciones positivas en beneficio de ellos. Jocelyn, pues se va acabando el tiempo del programa. Quisiera, antes de que nos podamos despedir, ¿qué recomendaciones tú darías a las personas que hoy nos están escuchando, a la sociedad en general, a los padres de familia, a los maestros que muchas veces ya no saben qué hacer con los niños? ¿Qué recomendaciones les darías para que se pueda tener una crianza positiva en la práctica en nuestro hogar, pero que en realidad a través de ella pues podamos tener una mejor sociedad, podamos tener gente más responsable, tengamos en los trabajos, en el ámbito laboral, pues una mejor situación, ¿no? Que el mexicano en general sea pues más disciplinado. Pues yo creo que lo primero, mi mayor recomendación es la información, informarnos siempre sobre talleres, sobre conferencias, sobre este tipo de temas, porque nos ayudan a ser mejores personas. Debemos empezar por nosotros mismos antes que ponérselo a alguien más. Entonces, el acudir a talleres, a conferencias, estar atento a este tipo de programas, no solo de esta información, sino de algunos otros temas de interés actual, abrirnos a eso y no solo a estar a programación basura. Y de esta manera el informarnos nos va a ayudar a informar a otras personas, y así se va haciendo una cadena para llegar a ser mejores personas y así transmitírselo a las nuevas generaciones. Claro, porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando va a decir, pero mis hijos ya están grandes, ¿no? Ya para qué. Pero pues en realidad, como bien lo dices, le podemos transmitir a otras personas y ya estamos contribuyendo. O incluso si nuestros hijos ya están grandes y decimos, pues ya lo terminé de criar, bueno, pues vienen los nietos o viene un sobrinito, ¿no? Entonces, pues hay que ayudar a otras personas a que puedan educar de mejor manera. Algunos padres
en ocasiones se desesperan, ya no saben qué hacer, y yo creo que siempre es de ayuda que le podamos decir, pues ponte a leer un poquito sobre crianza positiva, o escucha tal programa, o en YouTube está tal conferencia, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno porque entre todos podemos ayudarnos a que haya una verdadera guía de cómo educar, porque pues los patrones negativos que ya estuvimos mencionando se siguen reproduciendo y las cosas entonces no van a cambiar, y entonces podremos tener una mejor sociedad, gente más disciplinada, responsable, con normas, que sepamos que las normas se deben de respetar en todos los ámbitos y que pues no podemos estar haciendo cada quien lo que quiera. Vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz del doctor César Torres, y como en cada programa nos va a dar una recomendación, y regresamos para poder despedir a Jocelyn. Psicosalud informa. De manera cotidiana, las prácticas educativas que adoptamos con nuestros hijos no suelen provenir de la toma de conciencia en la forma de educar, ni tampoco de la información recibida de especialistas en el tema o de manera cultural. Lo que hacemos es reproducir los patrones del proceso de socialización. Es decir, la manera en que educamos se transmite de generación en generación. A pesar de que no haya sido la forma adecuada en la que nos hubiera gustado ser educados, incluso a pesar de que hayamos cuestionado esa forma de educar. Psicosalud te invita a poner en práctica la crianza positiva, ya que ello permitirá guiar de mejor modo a tus hijos y con ello lograrás que tengan buena autoestima, sean empáticos, racionales, seguros e independientes. Pues muchas gracias, Jocelyn, por haber estado en el programa. Nos has aportado mucho, nos has hecho reflexionar. Si de repente somos padres que no estamos poniendo en práctica una crianza positiva, pues yo creo que ahora nos vamos a interesar por investigar un poquito más y poder establecer una mejor relación con nuestros hijos y poderlos guiar de mejor manera. También a lo mejor hoy has hecho pensar a algunas personas, híjole, soy un padre permisivo o soy un padre sumamente autoritario y ya me di cuenta que mi hijo va a tener problemas por la manera en que me estoy comportando. Así que pues yo creo que siempre tenemos áreas de oportunidad, y el hecho de escuchar a alguien dar una opinión pues nos hace reflexionar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Algo que desees agregar? Pues muchas gracias por haberme invitado. Espero no sea la primera y última vez. Y pues me da gusto que haya este tipo de programas que nos ayuden a los padres y a las futuras generaciones a seguir adelante. Sí, claro, y como bien dices, a las futuras generaciones, porque pues muchos padres cada vez más jóvenes tienen que educar y a veces no saben cómo hacerlo. Muchas gracias también a las personas que nos escucharon este día. Recuerden que si desean escuchar nuevamente el programa, pueden descargar el podcast en la página de sinergiainteligente.com. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el director de Psicosalud, el doctor César Manuel Torres Arias, quien se encuentra en la ciudad de Puebla. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 24 23 00 29, y él lo puede canalizar con alguno de los especialistas de Psicosalud, con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil y se encuentra en Pachuca, con la doctora Celia Palay Infante, quien representa a Psicosalud Cuba, y ella es maestra en psicoanálisis, con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica y se encuentra en Teciutlán, con la maestra Anayansin Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista y se encuentra en Hidalgo, y con una servidora, doctora en educación, en la ciudad de Córdoba. Se van a quedar escuchando una canción que Laura Pausini pues canta a su hija también. Esta canción se titula A ella le debo mi amor. Espero la disfruten y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Jocelyn. Ella es la esencia más pura, es la ausencia que abruma,
si no está junto a mí. Ella cuando juega me calma, cuando llora me habla, hoy le debo mi amor. Ella, Navidad verdadera, mi primer gran regalo, el final de mi espera. Y ya se cierran sus ojitos